Vamos a resolver los ejercicios de la evaluación de vectores. A ustedes les puede figurar en un orden diferente de aparición cada uno de los ejercicios. El primero que me aparece a mí dice: hacer un único esquema en la hoja de papel donde figuren los siguientes vectores. Un vector con un ángulo de 180 grados respecto al semieje positivo de las X, cuyo módulo sea de 8 centímetros, y un vector con un ángulo de 55 grados respecto al semieje positivo de los X, cuyo módulo sea de 4 centímetros. Además, me piden que dibuje la resultante. Tiene que figurar entonces un vector con un ángulo de 180 de 4 centímetros, un vector con un ángulo de 55 con 4 centímetros de largo, y la resultante de la suma de dichos vectores. Además, tengo que calcular analíticamente el módulo de la resultante, que eso es lo que hay que colocar en la respuesta. Como nos piden un ángulo de 180 y uno de 55, lo primero que nos conviene dibujar son los ejes de referencia, como para tener una ubicación global. Y después dibujamos entonces un vector a 180 grados con 8 centímetros de largo, como no nos piden que lo hagamos a escala, vamos a hacer esquemático. No, de hecho nos piden que lo hagamos en un esquema. No tiene por qué ser escala, lo podemos hacer escala, vamos a dibujarlo de 8. Y el otro tiene que ser de 4 centímetros, pero a 55 grados. Vamos a hacer aproximadamente, ahí estaría 45 grados, y más o menos 4 centímetros, lo inclinamos un poco más, es esquemático. Lo que tenemos que dibujar también es la resultante. Para poder dibujar la resultante tenemos que dibujar el paralelogramo, así que trazamos una paralela al vector azul, pero que pase por el extremo de la verde. Aquí vemos la paralela. Y trazamos una paralela a la verde que pase por el extremo del azul. Para dibujar la paralela de la verde, voy a dibujar y la voy a llevar paralela a la verde. Donde se cruzan las dos, tenemos el fin de la resultante. La resultante empieza donde empiezan las dos y termina donde se cruzan. Así que dibujamos un vector desde donde empiezan los dos vectores dato y donde terminan, y termina donde se cruzan las dos paralelas. Esa que tenemos acá es la resultante. La verde es la distancia vector 2, esto es en centímetros, así que lo podemos llamar distancia 2, y al azul distancia 1, y sabemos que el módulo de la distancia 1 es de 8 centímetros, y el módulo de la distancia 2 es de 4 centímetros. Además de esto, nos piden que calculemos analíticamente cuánto vale el módulo de R. Este es el esquema que nos piden. El esquema ya estaría terminado. Nosotros sabemos que el ángulo de la distancia 2 es de 55 grados. Para poder calcular R, podemos descomponer de 2 o podemos usar el teorema del seno. Nosotros vemos que se forma un triángulo que no es rectángulo, con este lado que está acá, que mide lo mismo que mide de 2, y esta longitud, de acá hasta acá, es de 4 centímetros.
Otro de los lados del triángulo es precisamente D1, que mide 8 centímetros. Y el otro lado del triángulo es la resultante, y queremos averiguar cuánto mide. Y este ángulo, que es el opuesto a la resultante, es también de 55 grados, porque es un ángulo correspondiente entre paralelas, ¿sí? Y tiene el mismo valor que este. Estos dos ángulos, este ángulo y este ángulo, son correspondientes entre paralelas, son iguales. Entonces yo con el teorema del coseno puedo averiguar el valor de R. Sé que el valor de R al cuadrado va a ser el valor de D2 al cuadrado más el valor de D1 al cuadrado menos el doble producto de D2 y D1 por el coseno del ángulo opuesto a lo que quiero averiguar, que es R. Así que es el coseno de 55 grados. Me queda entonces que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, son 4 centímetros, 3 al cuadrado, de 1, también es al cuadrado, menos 2 por de 1, que son 8 centímetros, por de 2, que son 4 centímetros, por el coseno de 55, que lo calculamos con la calculadora, igual toda la cuenta. Nos conviene hacerla directamente con la calculadora. Resolvemos entonces con la calculadora. 16 más 64 menos 2 por 8 por 4 por el coseno de 55. Eso me da 43. Tengo que sacar la raíz cuadrada de 43,29 centímetros al cuadrado. R finalmente es 6,58 centímetros. Eso es lo que tenemos que colocar en la casilla de la respuesta. Lo único que hay que poner en la respuesta es 6,58 centímetros. Vamos a realizar ahora el que me figura a mí como ejercicio 2. Dice calcular el módulo del vector cuyas componentes ortogonales son Fx 40 newton, Fy 30 newton, y nuevamente me piden que realice un esquema en la hoja de papel, esquemático, donde figuren las componentes y la resultante, tanto la componente en X, la componente en Y la resultante. Vamos a dibujar entonces en X un vector de 40 newton. Ese esquemático lo podemos hacer a escala. Una componente en Y de 30 newton y la resultante. De nuevo, para dibujar la resultante tenemos que dibujar el paralelogramo. Tenemos una línea paralela al azul, que la tiramos en el extremo, la llevamos hasta el extremo de la verde, y una línea verde, paralela a la verde, la tiramos, la llevamos al extremo del azul. La resultante empieza donde empiezan ambos vectores,
y termina donde se cortan las paralelas. Esta que tenemos acá es el vector resultante. En FI tenemos los 30 newton y en FX los 40 newton. Este sería el esquema completo en donde están las dos componentes y la resultante. Además, me piden que calcule analíticamente cuánto vale R. Se forma nuevamente un triángulo con la resultante. Esta verde de acá, que mide lo mismo que FI y FX. La distancia de este segmento es igual a FI, que mide 30 newton, y el lado que es la base es de 40 newton. Es un triángulo, que en este caso es un triángulo rectángulo, este ángulo es un ángulo recto, entonces simplemente podemos usar teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a el cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. FI al cuadrado más FX al cuadrado. Así que el valor de la resultante va a estar dado por la raíz de FI vale 30 newton, al cuadrado es 900 newton al cuadrado, y Fx es 40, esto es 1600 newton al cuadrado, y a toda esa cuenta va a haber que sacarle la raíz cuadrada. R va a ser igual a la raíz cuadrada de, sumamos, el resultado de la suma me da 2500 newton al cuadrado. A todo eso hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces el valor de R es igual a 50 newton. Eso es lo único que hay que escribir en la casilla de la respuesta. Únicamente 50 newton. Ese es el resultado tanto con magnitud como la unidad, ¿no? Que pide que lo escribamos con la unidad correspondiente. Nos pide con 2 decimales. Si quieren, es lo mismo. Pueden poner en el resultado 50,00 newton. Cualquiera de los dos valores el sistema lo toma como válido. Vamos a resolver ahora el que me figura a mí como ejercicio 3. Nos piden que dibujemos un vector e indiquemos sus partes en la hoja y nos dejan claro que no hace falta escribir nada en la computadora. Dibujamos un vector cualquiera. Ese vector está sobre una recta. Vamos a dibujarla, la recta. La voy a llevar atrás. Ustedes podían o dibujar la recta sin dibujar esa parte, ¿no? O dibujando el vector arriba. Bueno. El azul entonces es el vector. Lo podemos llamar con el nombre que ustedes quieran. Vector B es el nombre del vector. La recta nos da la dirección. La flecha, esta flechita de acá, nos indica el sentido. El largo, desde que comienza hasta que termina el vector, nos indica, bueno, esto es el largo, nos indica el módulo.
que es el cuánto del vector, y tenemos todos los componentes. Podemos agregar, si quieren, este punto de acá, es el punto de aplicación. Y ahí tenemos las partes de un vector cualquiera. Módulo, sentido, dirección y el nombre del vector. Vamos a resolver ahora el que me figura a mí como ejercicio número 4. Me pide que calcule el módulo de la componente Fi de una fuerza cuyo módulo es de 60 newton y forma un ángulo de 37 grados con respecto al semieje positivo de las X. Me piden que realice un esquema en la hoja de papel. Me dan una imagen que también me dicen que es esquemática, pero tengo que hacer el esquema en la hoja de papel. Para tener referencia, me conviene dibujar los ejes, el eje Y, el eje X, y dibujamos un vector de 60 newton a 37 grados. Ahí son más o menos 45 grados, así que achicamos un poco, y ahí tenemos nuestro vector, que lo podemos llamar F, y el módulo de F es de 60 newton. Nos piden únicamente la componente FI y que realicemos el esquema donde figure claramente la componente calculada. Lo único que nos piden es la componente FI, la que está sobre el eje Y. Vamos a trazar una línea de referencia donde termina la fuerza. Esta que queda vertical, que inicia en el mismo punto donde inicia la fuerza y termina en donde intersecta la línea con el eje, recordemos, ¿no? El eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Los 37 grados que nos dan como dato son respecto al semieje positivo de las X, ¿sí? La mitad del eje positivo de las X, y el que me piden es la componente en Y, que será Fi. Esa es la componente que me están pidiendo que dibuje y que calcule. Esa componente tiene la misma longitud que este segmento que también lo hicimos de color rojo, y queda nuevamente formado. Este es el esquema que me piden, ahí estaría completo el esquema. Nuevamente queda formado un triángulo con la fuerza que tengo de dato, el cateto opuesto al ángulo que me dieron de dato, que es lo que tengo que averiguar, y el cateto adyacente, que en este caso no me lo piden. Tengo formado entonces un triángulo rectángulo, el ángulo este de acá es un ángulo recto. Puedo usar trigonometría, siempre es conveniente tener a la mano nuestra ayuda a memoria, SOHCAHTOA. Nosotros tenemos que averiguar este, que es el cateto opuesto, y tenemos como dato el vector, que es la hipotenusa del triángulo. Tenemos la hipotenusa, y queremos averiguar el cateto opuesto. Entonces, tangente no me sirve porque no tengo la adyacente, coseno no me sirve porque no quiero la adyacente, sí voy a utilizar el seno porque tiene
dentro de la fórmula el opuesto y la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo que estamos considerando, que es el de 37 grados, va a ser igual al opuesto dividido la hipotenusa. El opuesto es lo que quiero averiguar, que es Fi, y la hipotenusa es el dato que vale 60 newton. Entonces, el seno de 30 grados, de 37 grados, perdón, va a ser igual a Fi dividido 60 newton. Despejo Fi, me queda que 60 newton multiplicado por el seno de 37 es igual al valor que estoy tratando de averiguar, que es Fi. Esto obviamente lo tenemos que resolver con la calculadora. Fi, el valor de Fi, me da 36,11 newton. Lo único que tenemos que colocar en la respuesta es el valor con la unidad 36,11 newton. Esto es lo que nos pide que coloquemos en la casilla resultado. Vamos a resolver el que me figura ahora como ejercicio número 5. Me pide que calcule analíticamente el módulo de la resultante de la suma de dos vectores de igual dirección, pero sentido opuesto, cuyos módulos son de 75 y 20 newton, y me pide que realice el esquema en la hoja de papel. Es un esquema, recordemos, no hace falta que esté a escala. Tengo entonces dos vectores con la misma dirección, pero sentido contrario. Bueno, lo más simple es dibujar los horizontales. No es obligatorio dibujar los horizontales, pero es lo más simple. Tenemos entonces un vector de 75, yo lo voy a dibujar de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 5. Ahí está. Un vector de 75, esquemático, pero está bastante a escala. Y en la misma dirección, pero sentido contrario, uno de 20. Yo lo voy a dibujar acá, para no pisarlo. Podemos llamarlo al de 75 vector 1 y al de 20 vector 2. El módulo del vector 1 es de 75 newton. El módulo del vector 2 es de 20 newton. Y para ver claramente el resultado, yo voy a dibujar aparte, no hace falta dibujarlo dos veces, pero voy a dibujar aparte la suma, pongo uno a continuación el otro. Y el resultado empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo. Tenemos que esta es la resultante. Podemos dibujarlo, si queremos, más separado, para que quede bien claro. Que no queden superpuestos, y dibujar entonces la resultante también separada para que quede bien claro. En este caso
en particular, para resolver cuánto mide la resultante, simplemente podemos hacer la cuenta con los valores, no hace falta hacer Pitágoras ni nada. La resultante es de 55 newton. Lo que tenemos que colocar en la casilla de resultado es simplemente 55 newton. Recordemos que siempre nos piden los valores con 2 decimales. El sistema esto lo toma correcto, pero si queremos, por las dudas, ponemos 55,00 newton. Cualquiera de los dos resultados el sistema lo toma como correcto. Vamos a resolver ahora el que me figura a mí como ejercicio número 6. Me piden que calcule nuevamente el módulo de la resultante de sumar dos vectores, F1 y F2. Me dice que F1 tiene 0 grados respecto al semieje positivo de las X y mide 15 newton. Y el vector F2 tiene un ángulo de 50 grados y tiene un módulo de 35 newton. Nuevamente me pide que realice el esquema en la hoja de papel y que además haga el cálculo. Por las dudas hacemos los ejes para que quede con la mejor referencia posible. Y tenemos un ángulo F1 de 15 newton con un ángulo de 0 grados. Y un ángulo de 35 newton con 50 grados. Es esquemático. No hace falta que lo dibujemos a escala. Vamos a dibujar el otro con una longitud mayor. Ahí serían 45 grados. Lo dibujamos un poco más inclinado. Este verde es el vector F2 y el azul es el vector F1. F1 con un módulo de 15 newton y F2 con un módulo de 35 newton. Ese es el esquema. El ángulo que nos indican de 50 grados es este. Los ejes, recordemos, tenemos el eje Y y el eje X. El semieje positivo es el semieje que va hacia la derecha. Desde ahí están medidos los ángulos. Tenemos que hallar analíticamente la resultante. Trazamos una recta paralela al eje, a la fuerza 1. Trazamos la paralela que pase por el extremo de la fuerza 2. Dibujamos una recta paralela a la fuerza 2. Y hacemos que pase por el extremo de la fuerza 1. En donde se cortan va a estar ubicado el final de la resultante. La resultante entonces empieza donde empiezan ambos vectores, termina donde se cortan las paralelas a las fuerzas. Podríamos haber dibujado a continuación de F1, F2, el resultado hubiera sido el mismo. Donde termina F2, tenemos la resultante. O podríamos haber dibujado, donde termina F2, podríamos haber puesto a F1, y el resultado es el mismo. Esto en cuanto al esquema. El esquema ya estaría completo. Nuevamente se forma un triángulo en donde está la resultante, está este lado verde que sería que tiene la longitud de F2,
y la base que tiene la longitud de F1. La base, que es F1, tiene 15 newton. El lado verde oblicuo tiene 15 newton, perdón, 35 newton. Y nosotros necesitamos el ángulo, este ángulo, que es el opuesto a R, para poder usar el teorema del coseno. Vamos a copiarlo. Este ángulo que quedó formado. Nosotros, el dato que tenemos es ese ángulo de 50. Este ángulo que está acá también mide 50 grados, porque esos dos ángulos, este ángulo y este ángulo, son ángulos correspondientes entre paralelas, son iguales. Así que el ángulo que yo necesito, que es este ángulo de acá, va a resultar ser 180 grados menos 50 grados. Entonces el ángulo que yo tengo que tomar en consideración es de 130 grados. Este ángulo que yo necesito es de 130 grados. A mí, el de 50 grados para la cuenta no me resulta útil. Nuevamente con el teorema del coseno. Determinamos que el cuadrado de R va a ser igual a 35 al cuadrado más 15 al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados que tenemos de datos, 2 por 15 por 35, por el coseno del ángulo opuesto a la incógnita, que en este caso es de 130 grados. R va a ser igual a la raíz cuadrada. Toda esta cuenta, obviamente, conviene hacerla con la calculadora. Esto da 2124,9 al cuadrado. Y R, hacemos la raíz cuadrada, nos da 46,10 newton. Recordemos, lo único que tenemos que poner es 46,10 newton en la casilla de la respuesta. Por último, el último ejercicio que me figura para resolver es calcular analíticamente la fuerza que debe soportar la soga 2. Nos dan los ángulos beta, el ángulo beta es de 45 grados, y el ángulo alfa es de 35 grados. Voy a rehacer el esquema. No nos pide que hagamos el esquema. Tenemos, por un lado, lo que sería el techo de donde están fijas las sogas. Nos pide únicamente la soga 2. Únicamente la soga 2, que es la soga de color lila, rosa, violeta. Tenemos entonces una soga a 45 grados y la soga azul a
35 grados. Tenemos acá 35 grados y 35 grados, soga 2, soga 1. El peso cuelga verticalmente y nos dicen que es de 120 newton. Nos indican directamente el peso, que es de 120 newton. Este es el peso, el valor del peso es de 120 newton. El método más simple para resolver el ejercicio es con el teorema de Lamy. Nosotros lo vimos, el teorema de Lamy. Acá tendríamos la fuerza que hace la soga 2 y acá la fuerza que hace la soga 1. Me voy a llevar esto. A esta la podemos llamar tensión 2, a la violeta, y al azul la podemos llamar tensión 1. Necesitamos los ángulos, necesitamos el ángulo opuesto a la fuerza 1, que podemos llamarlo θ1. Necesitamos el ángulo opuesto a la fuerza 2, que lo podemos llamar θ2. Y el ángulo opuesto a la fuerza, que, para seguir con la numeración, lo podemos llamar θ3. Para determinar θ1, este de acá, θ1, observamos que si trazamos una recta paralela al techo, que pase en la unión de las tres fuerzas, tenemos por ángulos alternos internos este ángulo, que es de 45 grados, ¿sí? Son ángulos alternos internos entre paralelas, y entre el peso y la horizontal del techo, el techo es perfectamente horizontal, se forma un ángulo de 90 grados. Este ángulo es recto, con lo que θ1 va a ser igual a 90 grados más 45 grados. θ1 entonces va a ser igual a 135 grados. Lo podemos colocar acá. Si observamos el triángulo que queda en la parte superior, formado por la soga 1, la soga 2 y el techo, la suma de los ángulos internos tiene que dar 180, por lo que este ángulo va a ser igual a 180 grados menos 35 grados menos 45 grados. El ángulo es de 100 grados. Podemos colocarlo acá. Finalmente, para determinar θ2, que es este ángulo de acá, al igual que con θ1, tenemos un ángulo recto, 30 grados, y el ángulo que se forma
aquí entre la paralela al techo y la soga 1 es igual a su alterno interno entre paralelas, es de 35 grados, por lo que θ2 va a ser igual a 35 grados más 90 grados, por lo que θ2 es de 125 grados. Podemos verificar la suma de los tres ángulos, me tiene que dar 360 grados y verifica, nos sirve de tranquilidad para saber que las cuentas están bien hechas. El teorema del Lamy dice que la fuerza 1 o tensión 1, el valor dividido el seno de su ángulo opuesto, el seno de 135 grados, es igual a la fuerza 2 o tensión 2 dividido el seno de su ángulo opuesto, en este caso 125 grados, y es igual a el peso, que en este caso es la fuerza peso, que es de 120 newton, dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el seno de 100 grados. Recordemos que no se usa la cadena entera, sino que la usamos en partes. Si yo quiero calcular T1, elimino a T2, y me queda esta igualdad para averiguar T1, y si quiero averiguar T2, elimino T1 y averiguo T2. Entonces, T1 va a ser 120 dividido el seno de 100, queda donde estaba. Y pasa multiplicando el seno de 135 grados. No me la pedían, me pedían T2, la fuerza de la soga 2, para obtener el valor de la fuerza 2, es lo mismo que antes, 120 sobre el seno de 100, pero en este caso por el seno de 125 grados. El valor de T2, obviamente lo resolvemos con la calculadora. Da 99,81 newton. Lo único que tenemos que colocar en la respuesta es el valor con su correspondiente unidad.